Y este jueves entra en vigor el Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria para la protección de la infancia migrante. El procedimiento para el traslado de menores incluye una entrevista personal y también acompañamiento de profesionales durante su traslado a la península. Ya vamos a hablar con Alfonso Cabello, que es portavoz del Gobierno de Canarias. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ayer veíamos esas imágenes, llegan los primeros traslados de los menores y el Gobierno de Canarias que lleva 4 meses esperando por ese momento. Bueno, llevamos 4 meses de ese auto del Tribunal Supremo y la modificación de la Ley de Extranjería que obligaba al Gobierno del Estado por primera vez en 30 años a acoger a un número de menores. Ayer eran esos primeros 39, es exactamente la cifra que llegaban ayer, y a partir de ahí se supone que mañana se irán incorporando, continuar con el cumplimiento de ese auto del Supremo y que vaya produciéndose ese tránsito hacia la península, hacia otras comunidades autónomas de esos niños y niñas que se encuentran en Canarias. Y preguntarle también por esas diferencias que existen entre los menores que son solicitantes de asilo a cargo del Estado y los que siguen a cargo del Gobierno de Canarias. Bueno, la diferencia viene a ser el estatus en el que están considerados. Aquellos que son demandantes de asilo político y están reconocidos así, tienen derecho a esa protección internacional, son responsabilidad del Estado en base a ese auto dictado por el Tribunal Supremo hace 119 días y es obligación del Estado dar cumplimiento a ese auto y atenderlos de manera inmediata. Y en paralelo se activa esa modificación de la Ley de Extranjería, que ayer, el martes, el Consejo de Ministros aprobaba ese Real Decreto para regular cuál va a ser el protocolo para el traslado, y eso va a afectar a los otros 5.000, 5.500 en total que están en la comunidad autónoma canaria. Al final el objetivo es revertir una situación de hacinamiento de esos menores que se encuentran en la comunidad autónoma canaria y que continúen su tránsito. Canarias no puede más en solitario seguir abordando toda la presión migratoria del sur de Europa. Entra en vigor el Real Decreto también en cuanto al desarrollo del procedimiento de la reubicación y que regula las actuaciones también que debe acoger cada comunidad autónoma, ya sea de origen o de destino. Sí, claro, al final se trata de establecer, se trata de niños y niñas, establecer un protocolo, cómo tiene que realizarse ese tránsito, cuáles tienen que ser las garantías, cuáles son los pasos a dar. En esto Canarias ha estado de la mano del Estado trabajando y de todas las entidades del tercer sector a lo largo de los últimos 2 años para definir cuál era el mejor itinerario, y a partir de ahora que se empiece con el cumplimiento y se empieza a cumplir con Canarias. Estamos expectantes a cómo se va dando todo este cumplimiento, porque han sido muchísimas semanas trascendentales que después se han visto bloqueadas y por lo tanto estamos muy vigilantes. Y ya te digo, al final entre el Supremo y yo creo que el conjunto de la ciudadanía canaria han conseguido que se revierta una situación, y es que en solitario Canarias fuera esa frontera sur, ese lugar donde se estaban hacinando esos menores. Además, ya se ha dicho, señor Cabello, que si las comunidades autónomas se niegan a hacerse cargo del menor, pues se va a recurrir a la policía y también al Ministerio Fiscal. Bueno, al final se trata de una ley en vigor. La Ley de Extranjería está plenamente en vigor. La Ley de Extranjería obliga que cuando hay una situación de saturación migratoria, de contingencia migratoria grave en una comunidad autónoma, como es la que sucede en Canarias, hay que activar un automatismo en base al cual se comienza esa redistribución. Y a partir de ahí hay comunidades autónomas, creo que 11, que han presentado alegaciones ante el Tribunal Constitucional. Bueno, nosotros entendemos que la ley y la modificación de la ley es muy sólida, la vieron los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma Canaria, Abogacía del Estado, Abogacía del Congreso de los Diputados, todas las entidades les han ido dando su visto bueno y por lo tanto está plenamente en vigor, y lo que toca es hacer cumplir la ley, como otras muchas leyes, vamos. ¿Y cómo han recibido la inyección de los 40 millones para los menores migrantes? No, los 40 millones no han sido para nosotros directamente, los 40 millones son para abordar la situación que ahora comienza el Gobierno del Estado a atender. Nosotros lo que hemos recibido han sido 50 millones el año pasado, 50 millones de 100 que se había comprometido en este caso Pedro Sánchez con Canarias, solo llegaron 50. Este año no ha llegado nada todavía y seguimos expectantes. Esos 40 millones aprobados ayer son para comenzar esos 39 que están hoy comenzando ese tránsito, esos otros 50 que se incorporan mañana, esos dineros son para comenzar con ese tránsito. Nos parece positivo, es necesario, nosotros estamos expectantes a ver cuáles van a ser los centros, cómo van a estar las garantías que van a dar esos centros, y a partir de aquí, insisto, lo más importante de todo es que se produzca por primera vez en 30 años una redistribución de estas características y que se reconozca por parte del Supremo y también de esa Ley de Extranjería el rol que tiene que jugar el papel del Estado ayudando a Canarias en esta situación de saturación migratoria. No hablamos de esos 40 millones para los menores, pero sí que el Gobierno ha recibido esos 8,5 millones en cuanto a garantizar lo que es la acogida como sobreesfuerzo en cuanto a orientación de los menores, escolarización. Esto sí que lo anunciaba también la ministra, ¿no?
de Sí, esa recepción. al final sobre un total de casi 190 millones de euros. Bueno, está bien, pero queda mucho para cumplir todavía, ¿no? Los compromisos que se habían adquirido. Insisto, el año pasado se habían comprometido 100 millones de euros, llegaron 50. Este año se supone que serían otros 100 millones de euros, de los cuales han llegado 8 millones de euros. Bueno, todavía queda mucho esfuerzo presupuestario por seguir haciendo, pero bueno, estamos trabajando con el Ministerio. Yo creo que esto hay que intentar verlo positivo, ese modo canario de entender la acción política, de tratar de buscar puntos de encuentro y soluciones a los problemas, de pelearlos cuando toca. Hemos tenido que ir a los tribunales hasta en 3 ocasiones. Al final el Gobierno del Estado ha cumplido a golpe de sentencia del Supremo, pero bueno, se van dando pequeños avances. Ha hablado de los tribunales, vamos a hablar también de la financiación singular para Cataluña. Algunas comunidades que dicen que van a los tribunales, otras que consideran que se tiene que valorar entre todas las comunidades en sí, y Canarias, que ya ha dicho que esto supondría que lo que es el dinero, presupuesto del archipiélago, se iría para Cataluña. Bueno, al final puede suponer que hasta 2.500 millones de euros de las cuentas de Canarias, de los temas que se utilizan para atender a la sanidad, a la dependencia en Canarias, se utilicen para otra cosa. Aquí hay un principio que vertebra el Estado español, y es el principio de solidaridad entre los territorios. Se está alterando de manera unilateral en una negociación entre el Gobierno del Estado y la Comunidad Autónoma Catalana, alterar esa financiación de todo el territorio y de todo el Estado español. A nosotros nos ha sorprendido tremendamente que sea el ministro Torres quien da la firma, que fue expresidente del Gobierno de Canarias, es secretario general del PSOE en Canarias, quien acepte este nuevo estatus, que acepte alterar la financiación del conjunto del Estado español. Yo creo que son muchas las explicaciones que va a tener que dar el Partido Socialista y el propio ministro. Todas las comunidades autónomas ven peligrar el equilibrio territorial, y en este caso Canarias, ya te digo, hasta 2.500 millones de euros de las cuentas que sirven para sufragar el estado de bienestar o, por ejemplo, compensar los desequilibrios entre unas islas y otras. Nosotros vamos a estar muy observantes. El presidente anunciaba en el Parlamento el martes que va a crear un grupo de trabajo que va a convocar a todos los partidos políticos para que hablemos sobre este asunto y nos posicionemos de manera contundente en ese modo canario de entender, de separar no solo los colores políticos, sino los asuntos que son importantes para Canarias. Y vamos a terminar, señor Cabello, con la Reserva de Inversiones para Canarias, modificación del régimen económico y fiscal para destinar a la vivienda, diferentes reacciones, ¿no?, con respecto a lo que ha ocurrido en el Congreso. La emergencia habitacional es probablemente el principal problema que tiene la Comunidad Autónoma Canaria. Para esto el Gobierno de Canarias ha impulsado 2 modificaciones legales para simplificar y que hayan más viviendas en construcción. Ahora mismo hay 2.000 viviendas de protección oficial en construcción frente a 100 que se licitaron por parte del anterior gobierno, y esto viene a ser esta modificación legal para la RIC, para el REF, en la RIC en este caso, que hay 2.000 millones de euros que están dotados en la RIC y que pueden ser utilizados para la construcción de viviendas para alquileres de larga duración o de primera vivienda. Esto es muy importante ponerlo encima de la mesa, y que esto, combinado a los otros instrumentos que se ha hecho, hagan que de una manera muy rápida se pueda introducir vivienda en el mercado. Más oferta, bajará el precio. Es complicado porque al final construir una vivienda, una promoción inmobiliaria, tarda un tiempo, pero nosotros entendemos que hay que activar todos los mecanismos posibles, y en eso hemos estado muy centrados desde el primer momento. Se ha conseguido que las licencias de obra que tardaban 2 años se puedan hacer ahora en 6 meses, se movilizan 2.000 millones de euros de la RIC para que se puedan destinar a esta financiación, y se tienen ahora mismo en construcción esas 2.000 viviendas de protección oficial, entre otras medidas que se están adoptando, como la modificación o regulación de la vivienda vacacional. Bueno, pues mucha actividad política que nos está dejando el verano de momento. Muchas gracias, Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, por estar con nosotros hoy aquí en Buenos Días, Canarias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes.